Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este cuarto año de Andanzas de Datamecum, que empezamos la séptima edición de nuestro programa estrella, el programa experto en Data Science. Vamos a arrancar este curso académico con un webinar dirigido por Andrea. Andrea trabaja muy mano a mano con Emilio, con Joan en el IDAL. Él va a contar un poquito más sobre su biografía, ¿verdad, Andrea? ¿O no? Que te Bueno, conozco sí, y, sí, no, sí, y de yo... repente he pensado, no tiene nada de bio, Ah, no, yo no tengo nada de bio. No, no, era ¿verdad? simplemente para decir que soy graduado en ingeniería electrónica y hace 3 años o 4 hice el máster de inteligencia artificial de IA3 con Emilio, donde de ahí empecé a trabajar en IDAL, donde todavía sigo trabajando. Y ahora estoy acabando de cursar otro máster, el máster de ciencia de datos, que sería el máster oficial de la Universidad de Valencia. Y nada, me encuentro muy a gusto trabajando ahí, así que... nada, Pues Andrea, lo que sí que te voy a preguntar es un poquito que expliques por qué elegiste ingeniería y por qué has pasado de la ingeniería a los datos. ¿Qué ha sido el salto que te ha hecho hacer ese cambio? A ver, yo estudié ingeniería electrónica en la Universidad de Bolonia. Bolonia como in Italia, ¿vale? Lo que se conoce como Bolonia aquí. Bolonia, la economía principal es mecánica, son empresas de producción de maquinaria industrial, lo que se conoce como packaging, ¿vale? Entonces, yo ya hice una escuela técnica y he seguido simplemente mi carrera de electrónica cursando ingeniería. Una vez, antes de presentar el TFG, firmé un contrato con una multinacional de ahí, italiana, siempre de producción de maquinaria industrial, y trabajé ahí 5 años como diseñador de la parte electrónica de maquinaria industrial. Y nada, después cuando me trasladé aquí en Valencia en 2017, todavía he hecho una pequeña paréntesis en una consultoría. He trabajado 1 año y medio, pero no me encontré muy bien. Y después dejé el trabajo, llegó la pandemia, todavía, y cuando estaba al paro y tenía bastante tiempo libre, he empezado a buscar y estudiar por mi cuenta y me he acercado un poco al mundo de los datos de la inteligencia artificial, ya que todavía no estaba tan de moda como está ahora. O sea, era algo todavía que no estaba muy conocido. Y empecé a interesarme un poco para ver si podía formarme sobre este campo y buscando un poco en internet así, encontré el máster del IA3, que de hecho antes de escribirme al máster contacté con Emilio para poder tener una charla con él para que me podía explicar más o menos de lo que iba el tema, porque claro, un conto es lo que tú puedes aprender solo, pero realmente le he preguntado de qué iba. O sea, si yo me apunto a este máster, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? Y nada, después me apunté, entonces me convenció a apuntarme al Claro. máster y cursé el máster y me encontré muy bien, sea con los profesores que con las asignaturas. Entonces, eh, hice unas prácticas con una empresa, pero me ofrecieron la posibilidad de quedarme ahí en IDAL y la verdad que acepté con ganas de quedarme ahí y seguir formándome. Y nada, y todavía, de hecho, este año voy a acabar el máster de ciencia de datos, entonces, que es el máster oficial. Entonces, esto es más orientado a la parte de datos y un poco menos la parte de inteligencia artificial a nivel práctico. Y así he cumplido los dos campos, sea la parte más teórica de datos y todo, que la parte más práctica de desarrollo de algoritmos y redes neurales y todos, que he estudiado en el máster de IA3. Y nada, esto es más o menos el recorrido que he hecho a nivel profesional. Bueno, has explicado el recorrido a nivel de estudiar. ¿Y ahora qué es lo que haces en tu trabajo día a día con los datos? Actualmente estoy vinculado a la Universidad de Valencia por un contrato de un proyecto europeo que se llama FITCOM,
Es un proyecto centrado, que se centra principalmente en Smart City y como Universidad de Valencia participamos en este proyecto ocupándonos de datos de turismo. Entonces, a diario trabajamos con datos de empresas, mayoritariamente públicas, entonces del sector público, con el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, Visit Valencia, para intentar un poco aportar los beneficios de la inteligencia artificial en la gestión de problemáticas ligadas con el turismo. Eso sería más o menos a lo que me dedico actualmente. Y luego, puntualmente, como estás haciendo aquí, haces charlas. Sí, puntualmente hago charlas y nada, sobre algunos aspectos éticos, por ejemplo, como la otra que hacemos por el curso de formación de profesorado en la universidad, sobre los aspectos éticos que hay un poco detrás del utilizo de estos algoritmos para emplear estos algoritmos en la vida diaria, en el utilizo diario. Ujú. Bueno, pues como veis, Andrea hace un montón de cosas dentro de su trabajo en el IDAL. Aparte, seguramente que si Emilio le hiciera más preguntas, sacaríamos seguro muchos más temas. Y aparte, se deja liar para aventurarse en nuevos proyectos y ahí estamos. Por eso justo hoy va a hacer el webinar. Le damos las gracias porque un 4 de septiembre por la tarde, como estábamos diciendo antes de empezar, se podrían hacer muchas otras actividades aparte del webinar. Así que muchas gracias por hacerlo y por hacerlo hoy para empezar. Y quería contaros a todos. Muchos nos conocéis, sabéis lo que hacemos en nuestra labor formativa, pero os lo cuento porque es importante recordar que empezamos la segunda edición del máster en Deep Learning con IA generativa y la séptima edición del programa experto en Data Science el 26 de septiembre. Estos son dos programas de formación en inteligencia artificial, programas de una duración de 200 horas, intensivos los fines de semana, que os permiten dedicaros profesionalmente a trabajar con la analítica avanzada de datos, como os ha comentado Andrea. Si tenéis alguna duda de cuál de los dos se adecua más a vuestro perfil, lo hablamos por teléfono o por email sin ningún problema, que tenéis todos mis datos en la descripción del vídeo de YouTube o en la página web de Datamecum, www.datamecum.com. Y empezamos el 26 de septiembre con contenidos totalmente actualizados, con profesores que tienen un compromiso docente muy importante, que van a estar ahí antes, durante y después de la formación para animaros a que terminéis esta formación y con un compromiso de excelencia con vosotros, ¿vale? Cualquier duda, hablamos. Y Andrea, ya sin más, si quieres, puedes empezar la... Voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí en directo escuchando, que está Andrea y tener público en directo con las cámaras activadas se valora muchísimo. Y, a ver, ¿se ve la presentación? No, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí. Sí, pero ¿está abierta? Está abierta, pero tienes el menú de la izquierda, no está en modo presentación, vamos a decir. Ah, vale, ahora creo que sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Ahora sí. Nada, después de la introducción de Ruth, quería agradeceros por dedicarme parte de vuestro tiempo libre. Y hoy me gustaría hablar sobre los agentes de inteligencia artificial, centrándonos especialmente en los agentes de recomendación y explorando un poco cuáles pueden ser los posibles riesgos que implica interactuar de forma constante con esta tecnología. Dado el horario, me gustaría hacerlo de la forma más amena posible, así que he recogido unos cuantos casos reales que aparentemente a primera vista no tienen nada que ver el uno con el otro, pero veremos cómo a lo largo de la presentación, si lo ponemos al hilarlo uno tras los otros, nos ofrecen una perspectiva muy reveladora sobre la situación actual. Y nada, para comenzar, en primer lugar,
Oye, ¿quieres algo? La cocina de comer. Eh, Aún ¿Qué es lo que se ve? Porque No, a mí... ha sido que no, que se había muteado. Uy, ahora se ha ido la presentación No, un pero poco. se ha ido todo... Exacto. Pero porque creo, Andrea, que la tenía justamente en la última transparencia, ¿puede ser? Ahí está. Porque se nota Ahora. los finales. Vale, vale. Entonces, grande Millo, se ve. Gracias. Y nada, dicho esto, para comenzar, me gustaría situarnos un poco en el contexto actual de la evolución de la inteligencia artificial, ya que, como podemos ver, hemos superado la etapa de los grandes modelos de lenguaje y de los modelos fundacionales. Y para entrar justamente este año, en el 2025, en lo que los expertos llaman la era de la IA agéntica. Esto significa que hablamos de sistemas que no solo predicen, sino que también actúan en entornos reales con el propósito de alcanzar objetivos específicos. Y como podemos ver, entonces, si queremos empezar de la forma más clásica posible, empezamos con una definición. Y como podemos ver en la diapositiva, un agente de inteligencia artificial se define como un sistema autónomo que percibe su entorno, toma decisiones y actúa para maximizar una recompensa, adaptándose a los cambios mediante el aprendizaje. En esta definición se reúnen varios conceptos clave. Aquí hablamos de un sistema que opera de manera independiente y que decide en función de lo que aprende explorando su entorno. Y esta un poco es un poco la clave de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque es un sistema que justamente aprende de manera autónoma informaciones interactuando con un entorno para poderla explotar para alcanzar un objetivo. Y aunque pueda parecer un concepto sencillo, este concepto tiene implicaciones muy profundas. Sobre todo si tenemos en cuenta que más de 3.000 millones de personas interactúan regularmente con agentes de inteligencia artificial, muchas veces sin ser conscientes. Y sobre todo, como podemos ver en esta diapositiva, creo que aquí cada uno de nosotros, por lo menos una de estas aplicaciones a diario, la utiliza. Y aquí, por ejemplo, para hacer un ejemplo, las decisiones que tomamos son las más disparatadas, como por ejemplo, desde qué producto compramos en Amazon hasta con quién podemos hacer match en Tinder. Entonces aquí se ve como el abanico de decisiones posibles basadas sobre estos sistemas es muy amplio. Y entonces, llegados a este punto, surgen preguntas como, por ejemplo, ¿de qué manera afecta nuestra vida la interacción con estos agentes? ¿Pueden los agentes de IA moldear nuestras decisiones diarias? Y si fuera así, ¿quién toma realmente mis decisiones? Entonces, a raíz de estas preguntas, empieza la primera historia. Pero aquí, antes de empezar con la primera historia, me gustaría hacer un pequeño recordatorio, sobre todo para aquellas personas que todavía no han tenido la posibilidad de profundizar el estudio del aprendizaje por refuerzo, ya que en este caso merece la pena recordar cómo el desarrollo de agentes de inteligencia artificial está estrechamente ligado a los juegos de arcade. Y ya que estos juegos ofrecen un entorno ideal para experimentar. De hecho, estos juegos ofrecen unas cuantas ventajas, como por ejemplo el hecho que combinan reglas claras y una retroalimentación inmediata, presentan desafíos varios que requieren distintas habilidades por parte de la gente, ofrecen recompensas claras a través, por ejemplo, de la puntuación del juego y además permiten la interacción en tiempo real, lo que facilita evaluar el aprendizaje de la gente. Entonces, dicho esto, es por estas ventajas que tienen los juegos de arcade que en 2013 un grupo de investigación canadiense crea ALE. ALE está por Arcade Learning Environment, un benchmark diseñado para probar y comparar algoritmos de aprendizaje por refuerzo.
utilizando videojuegos clásicos de Atari. Pronto, entonces sucesivamente, algunos de estos investigadores entraron en Google DeepMind con el objetivo de crear un agente capaz de ganar en todos los 49 juegos de Atari. Aquí lo que hizo Google fue subir un poco la apuesta, ¿no? Es decir, si tenemos 49 juegos, ¿por qué tenemos que desarrollar 49 agentes que sean capaces de ganar a 49 juegos distintos? Podríamos realizar un agente que sea capaz de ganar en todos los 49 juegos de Atari. Y de hecho lograron este objetivo. Lo lograron con un algoritmo que se llama DQN. Pero aquí, por la presentación que hago hoy, no es tan importante entrar en los detalles técnicos. Aquí es importante destacar cómo el agente no tiene ni idea del significado que nosotros estamos atribuyendo a aquellos juegos. Simplemente se limita a jugar miles y miles de veces a los juegos, ¿no? Descubriendo reglas, objetivos y trucos al mismo tiempo e indistintamente. Y este concepto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de formular nuestras conclusiones, porque si quisiéramos ver desde un punto de vista humano este comportamiento, podríamos definir el comportamiento de la gente como frío y calculador. Y esta consideración la dejamos por un momento porque veremos cómo al final de esta presentación volverá a ser útil. Así que en 2017, un grupo de investigación de la Universidad de Friburgo decidió repetir el mismo experimento de DeepMind usando el mismo benchmark, pero con otro algoritmo. Y hasta aquí todo normal, ¿no? Porque un benchmark se crea justamente con el propósito de poder comparar distintos algoritmos, ¿no? Con una base, con el mismo banco de prueba, ¿no? Y justamente cuando este grupo de investigación empezó a comparar los resultados con lo que había obtenido anteriormente Google, entonces con el DQN, descubrieron que había una anomalía en uno de estos 49 juegos. Y justamente el juego donde encontraron la anomalía es el juego de Q*bert. Q*bert es un videojuego arcade creado en 1982, cuyo protagonista es este simpático personaje naranja con la nariz a trompa, que tiene el objetivo de saltar encima de estos 28 cubos que componen esta pirámide, cambiándoles al mismo color. Y entonces, pero aquí a lo mejor hay que decir, ¿por qué tú me estás hablando, ¿no?, de un juego cuando al final estamos hablando, la charla era sobre el ética, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué en el detalle lo que implica la anomalía. Aquí, en esta diapositiva, he puesto un extracto directamente del paper que hicieron en la publicación científica, pero para facilitar un poco la comprensión de lo que realmente pasó, he puesto un vídeo, uno short que dura del rato de algunos segundos, son 30 y pico segundos, para poder ver de forma visual realmente qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí se puede ver cómo el agente empieza jugando de una forma que podemos considerar normal, y cuando digo normal se entiende parecida a la que puede hacer un hombre, un ser humano, pero pasa algo justamente alrededor del segundo 12, cuando el agente empieza a saltar de una forma que parece irracional, aleatoria, entre diferentes plataformas, y en vez de pasar a la ronda sucesiva, el juego se queda estancado y las plataformas empiezan a parpadear y, como podemos ver, la recompensa, entonces la puntuación del juego sigue incrementándose. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo explican en el paper esta anomalía, ¿no? Aquí dicen que el agente descubre un error en el juego, lo que se llama un bug. Para completar el primer nivel, comienza a saltar de una plataforma a otra de forma aparentemente aleatoria, que es lo que podemos ver alrededor del segundo 12, ¿no? Ahora, si queréis, se puede volver a poner el vídeo otra vez.
Pero aquí dicen, por una razón que desconocemos, que esto es muy importante, for a reason unknown to us, el juego no avanza a la segunda ronda. Y como hemos visto, las plataformas comienzan a parpadear y la gente gana rápidamente una enorme cantidad de puntos. Y esta cantidad de puntos se acerca al millón dentro del límite de tiempo del episodio. Claramente, si no hubieran puesto un límite de tiempo en el episodio, se hubiera seguido incrementando el contador de los puntos, ¿no? Pero siguen diciendo una otra cosa muy interesante. Curiosamente, la red de políticas no siempre logra explotar este error del juego. Y en 22 de las 30 ejecuciones de evaluación, con los mismos pesos de la red, pero diferentes condiciones iniciales de torno, se obtiene una puntuación baja. Entonces, no sé si la analogía resulta clara, pero cuando yo leí esta frase, empecé a ponerme preguntas porque se me abrió un mundo, ¿no? Entonces, para entender mejor lo que quiero decir, vamos por pasos. A ver si aquí. Empezamos con decir que, como hemos visto antes, los usuarios de estas aplicaciones somos nosotros o, por ejemplo, son nuestros hijos, ¿no? Entonces, en el caso de un agente de recomendación, el ambiente que tienes que explotar está constituido por nosotros. Y su función de recompensa es nuestra atención o nuestra acción. Entonces, aquí surgen unas cuantas preguntas asociadas a este concepto, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, quiero destacar cómo el comportamiento de la gente, ¿no? Cuando empieza a saltar de una forma que ellos definen aleatoria o irracional, es que nosotros hemos dicho que es irracional, porque yo cuando he probado a jugar al juego antes de hacer esta presentación, a ser sincero, nunca me ha pasado por la cabeza de hacer aquellas combinaciones de salto encima de aquellas plataformas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de quien escribe, dice, es irracional, es aparentemente aleatorio, pero desde la teoría sabemos que es racional cualquier agente que encuentra la manera de maximizar su utilidad, entonces su recompensa. Entonces aquí, para la gente, somos nosotros los irracionales a no haber aprovechado esta característica del ambiente. Y este punto es muy importante porque enfatiza cómo la diferencia entre la propiedad del ambiente y un defecto, un bug, está solo en los ojos de quien está observando la situación. Eso está en nuestros ojos. Y pero relacionado a esto hay otras preguntas también, ¿no? Porque cuando el ambiente es una persona, como en estos casos, tenemos que considerar estas características como propiedades o como defectos. Y si seguimos el hilo de razonamiento y de comparación con los resultados que están en el paper, hay que decir también que los algoritmos están cada vez más optimizados. Y de hecho, el nuevo algoritmo, lo del 2017, ha conseguido descubrir un bug que el otro del 2013 no había conseguido descubrirlo a paridad de entorno. Entonces, aquí merece la pena hacer una reflexión ulterior, ¿no? Porque interactuando con este sistema, yo estoy constantemente revelando mis intereses, mis gustos, pero al mismo tiempo mis fragilidades. ¿Y quién me garantiza que estas no sean usadas en mi contra, como por ejemplo los bugs del videojuego? Y otra frase, la última frase del paper, cuando dice que el agente no siempre explota el bug a su favor, ¿no? Y que depende de las diferentes condiciones iniciales del entorno, es muy importante porque si el entorno somos nosotros, no todas las personas son iguales y reaccionan iguales a los estímulos. Entonces, relacionado con este tema, me llamó mucho la atención un cambio sutil, pero muy significativo que hicieron en la plataforma de Netflix, donde ahora en Netflix cada título en el catálogo de película tiene varias portadas mostradas según el perfil del usuario. En principio,
cuando me di cuenta de esto, no había entendido bien el objetivo de todo esto, ¿no? Hasta que, justamente, como comenté antes, en el máster, cursando el máster de ciencia de datos, nos explicaron una técnica conocida como efecto heterogéneo del tratamiento. Y esta técnica es justamente lo que acabamos de comentar en la diapositiva anterior. Es decir, distintas personas responden de forma diferente al mismo estímulo. Y aplicando este concepto a plataformas digitales, significa que no solo se personalizan las recomendaciones, sino que también el diseño mismo de lo que vemos, con imágenes, títulos y botones, por ejemplo. Entonces, en el caso de Netflix, dos personas pueden ver portadas distintas del mismo contenido, cada una diseñada con el objetivo, como se pueden ver aquí en la diapositiva, ¿no? Cada una diseñada para maximizar la probabilidad de que el usuario haga clic en un determinado contenido. Pero esta técnica va mucho más allá del entretenimiento. Está presente, por ejemplo, en redes sociales, en tiendas online, en medios de comunicación, por ejemplo. Y es aquí donde surgen las implicaciones éticas, porque estos agentes de inteligencia artificial no solo nos ayudan a decidir, sino que también nos empujan sutilmente hacia ciertas elecciones sin que seamos completamente o plenamente conscientes de lo que está pasando. Y lo que yo acabo de definir como nos empujan, tiene una definición, se define con una palabra que se dice nudge. Aquí, por ejemplo, os he dejado la portada de este libro donde explican, por si alguien está interesado, de manera muy profundizada de qué va este concepto. Pero este es un concepto de economía del comportamiento. Son pequeños empujoncitos que debajo de la superficie, ¿no? Cada día, o más de una vez al día, porque muchas veces utilizamos esas aplicaciones más de una vez al día, ¿no? Nos empujan a tomar algunas decisiones. Entonces aquí creo que resulta claro cómo nos estamos enfrentando a una tecnología que podemos definir tentacular, o sea, tiene tentáculos, es decir, no es simplemente un código Python, algo de tecnología que lo echen ahí y ya está. Por debajo hay mucha más información y técnicas, como por ejemplo aquí se está entrelazando la psicología con la inteligencia artificial, con la economía del comportamiento. Entonces, estos agentes de inteligencia artificial nos muestran lo que probablemente queramos ver, no necesariamente lo que nos convendría ver. Entonces, a raíz de esto me surge una pregunta, ¿no? ¿Qué tan libres somos cuando una inteligencia artificial decide qué imagen o qué mensaje o qué noticia será más persuasiva para nosotros? Y entonces podemos decir también, ¿dónde trazamos la línea entre personalización útil y manipulación invisible? Aquí hay un aspecto muy interesante y al mismo tiempo preocupante, es que, bueno, el aspecto interesante es que se están haciendo estudios sobre los efectos de esta personalización, ¿no? Pero el aspecto preocupante es lo que se está descubriendo, ya que es una tecnología nueva, todavía no hay muchos estudios sobre los efectos, ¿no? Pero se ha descubierto que interactuar de forma constante con estos sistemas implica un doble efecto. Hay un efecto inmediato que se llama el efecto de primer orden. Entonces, como por ejemplo, el efecto de primer orden es un efecto directo. Es decir, que un usuario haga clic en una película porque la portada le ha llamado la atención, que es el caso que acabamos de comentar de Netflix, ¿no? Pero existen también efectos de segundo orden que son más sutiles y a largo plazo. Es decir, con el tiempo, este tipo de personalización puede moldear nuestros gustos, influir en nuestras expectativas,
o incluso modificar la forma en la que interpretemos o naveguemos en el mundo digital. Si queremos decirlo en otras palabras, no solo cambia lo que decidimos hoy, sino también cómo decidimos mañana. Y eso, desde mi punto de vista, plantea un dilema ético importante, porque cuando los algoritmos ajustan constantemente los estímulos para optimizar nuestra respuesta, también están a poco, a diario, por ejemplo, reconfigurando nuestras preferencias, comportamientos y formas de pensar sin que seamos completamente conscientes de ello. Y como comentamos antes, las condiciones del entorno pueden ser diferentes. Es decir, si el entorno son personas, pueden haber personas con una mayor tendencia, por ejemplo, o mayor sensibilidad a temas como el juego, la pornografía, la conspiración. Entonces, llegado a este punto, creo que se entiende muy bien la importancia que la continua interacción con estos sistemas pueda tener sobre nosotros y sobre nuestras decisiones. Y entonces, aquí creo que hemos dicho una serie de conceptos que creo que merece la pena un poco hacer un recap, hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, empezando por el comienzo, hemos visto que los agentes de inteligencia artificial no solo predicen, sino que también deciden y actúan. Lo hacen en nuestra vida diaria, sin casi que nos demos cuenta, ¿no? Y como en los videojuegos son capaces de explotar fallos, pero en este caso los fallos son nuestras debilidades humanas. Y hemos visto también que son utilizados para personalizar nuestras experiencias, pero ¿hasta qué punto dejan de ayudarnos y empiezan a manipularnos, si queremos decirlo así, de una forma un poquito fuerte, pero así? Y hemos visto también que sus efectos no acaban en un clic de hoy, sino que a poco moldean nuestros gustos y nuestras decisiones futuras. Así que aquí surge, desde mi punto de vista, el verdadero dilema ético. ¿Queremos que la máquina optimice su recompensa a coste de nuestra libertad? Y aquí, para contestar a esta pregunta, me gustaría cerrar con una metáfora. No sé si alguien de vosotros ha leído o conoce el cuento, la historia de la pata de mono. La pata de mono es un cuento de 1902. Entonces, como se puede entender fácilmente por la fecha de publicación, no tiene nada que ver con inteligencia artificial, tecnología, ni nada. Pero es verdad que este mismo cuento lo utilizó Norbert Wiener, que es considerado como el padre de la cibernética, para sensibilizar sobre la responsabilización de la tecnología que diseñamos. Y desde mi punto de vista, me parece un paralelo muy poderoso para también, en este caso, para los agentes de inteligencia artificial y la necesidad de esta extrema optimización que estamos viviendo, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Y nada, este cuento cuenta de una familia humilde, una familia inglesa, compuesta por un padre, una madre y un hijo, que reciben una pata de mono mágica que concede 3 deseos. Un poco escépticos sobre el real funcionamiento de este amuleto, pidieron como primer deseo 200 libras para acabar de pagar la hipoteca. Y hasta aquí no parece un deseo muy disparatado, ¿no? Porque ¿quién no lo haría también el día de hoy? Es decir, 123 años después sigue siendo un deseo muy actual, ¿no? Lo único que cambiaría a lo mejor sería el importe, en vez de 200 sería 200.000, pero más o menos la historia podría ser muy actual. Entonces, el primer día no pasó nada y se fueron a la cama todavía más convencidos de la utilidad de este amuleto. Pero al día siguiente
Los padres estaban, por la tarde estaban en casa y la madre, mirando fuera de la ventana, se dio cuenta que se estaba acercando un hombre que parecía cargado de un grande dolor. Entonces, cuando el hombre llamó a la puerta, el padre abrió la puerta y el hombre se presentó como un representante de la empresa para la que trabaja el hijo y les comunicó que desgraciadamente había corrido aquella misma tarde un accidente laboral y el hijo había sido atrapado por los engranajes de una grande máquina y había fallecido. Ante la desesperación de los padres, el hombre sacó de la chaqueta un sobre. La empresa, como indemnización a la familia, entregó una suma de dinero exactamente igual a las 200 libras que había pedido. Entonces, aquí si asociamos la pata de mono a un agente de inteligencia artificial, ¿la pata ha cumplido o no su objetivo? Yo creo que la pata ha cumplido al 100% su objetivo. Pero yo creo que aquí no se habla más de cumplir o no un objetivo. Aquí se va más allá, en el sentido que al día de hoy se está buscando maximizar objetivos específicos como clic, como visualizaciones, pero a veces ese éxito instantáneo puede tener consecuencias inesperadas y no deseadas. Si dejamos que la inteligencia artificial optimice sin límite, correremos el riesgo de que lo que ganamos a corto plazo tenga un coste oculto a largo plazo. Y esto, desde mi punto de vista, recuerda la necesidad de poner una ética y un control, pero sobre todo de concienciar sobre el real impacto que estas tecnologías, estos sistemas de decisión automatizada tienen en la sociedad. Y nada, hasta aquí mi presentación. Aquí os he dejado unas cuantas notas bibliográficas por si alguien quiere profundizar algunos de los aspectos que he puesto en la presentación. Y nada, espero que el tiempo haya transcurrido rápido y que os haya despertado por lo menos la curiosidad y dejado una semilla que a lo mejor mañana cuando estáis interactuando con estos sistemas, pensar que por lo menos hay algo más detrás de un clic que puede ser sencillo, pero hay todo un mundo detrás de un clic. Hasta aquí, Marut. Muchas gracias, Andrea. La verdad que has abierto melones, como muchas gracias, has abierto muchos melones. No, no has cerrado, con lo cual fenomenal, porque para las preguntas, para quien quiera también hablar un poquito sobre el tema, yo simplemente voy a decir que qué casualidad que uno de los libros, cuando me pasaste la presentación por adelantado, que me vino muy bien para hacer la presentación, la propaganda, la publicidad, pues el libro que venía, el de Indistractable, justo hay una entrevista con uno con Kenso, que es una de las empresas que trabaja tema de productividad, y la entrevista está en inglés, pero hablan sobre este libro que acaba de salir en español. No te lo comenté cuando hablamos, porque veo que has puesto el de Cristianini, que estaba en italiano, en inglés, pero Sí, también sí, país, sí, ¿te acuerdas que lo hablamos? Que este ya estaba sí. también en inglés. Y el que veis del 2019 lo acaban de sacar ahora en español. Y hay una Ah, entrevista que os la puedo pasar también por aquí, que lo he puesto también en LinkedIn estos días porque la he escuchado, nada, hace pues 4 o 5 días que acaba de salir y da los principales puntos del libro que viene muy bien, pues por el tema que estás hablando de la atención. Y bueno, yo tengo mi opinión, pero por favor, si alguien quiere ya ir comentando cosas, bien, abrís micros y ya sabéis que bienvenidas. Bueno, pues empiezo yo. Vamos a ir abriendo. Mira, María, que... Venga, nos vemos a la próxima, María. Genial, gracias. Mm, un tema que hablas es el de la influencia de la parte de la máquina. O sea, todos al final
nos influenciamos entre todos. Tú has dicho, yo fui a hablar con Emilio y Emilio, vamos, pongo a Emilio de casualidad, como que Emilio no tiene mucha influencia en nadie, ¿verdad? Pero todos nos hablamos con gente que te dice cosas y eso hace que tú actúes. Podemos hablar de influencia, podemos hablar de persuasión. La persuasión no tiene por qué ser negativa, ¿no? Que muchas veces tiene esa connotación negativa, pero no. Persuasión también puede ser esa persona que sabe cómo, si tú tienes un objetivo, cómo hacerte llegar a ese objetivo de una manera, como dices tú, racional, ¿no? Claro, ahora el problema es que es la máquina. El problema es que es la máquina y que muchas veces no sabemos cuál es su objetivo final, porque aunque nosotros creamos que tenemos un objetivo, en el fondo tenemos unos objetivos, o sea, tenemos un objetivo que es consciente y tenemos unos objetivos que son inconscientes y nunca para lograr nuestro objetivo haríamos ciertas cosas que no sabemos ni siquiera que lo tenemos. La máquina no tiene esos objetivos inconscientes y de ahí también viene el problema. Entonces, ¿cómo podríamos hacer conscientes esos objetivos para que la máquina supiéramos que nos ayudara mejor? No, no es para ti la pregunta, es eso, cómo tener claro esos, cuando tú le dices a un problema y le metes en un algoritmo el objetivo, claro, habría que hacer muchas más condiciones aparte de el objetivo final que se pretende conseguir. A ver, desde mi punto de vista, detrás de la máquina siempre hay alguien, ¿no? Hay una persona o sociedad. Por ejemplo, me viene a la cabeza el ejemplo de TikTok, ¿no? Que de hecho es un ejemplo que en la charla que hago en la universidad, por ejemplo, se saca, porque dicen que el algoritmo de TikTok es lo que mejor funciona para la perfilación de las personas. Es lo que en menor tiempo posible es capaz de detectar tus gustos, tus preferencias, tus debilidades y todo. Pero parece ser que detrás de esto hay artículos y recompila tu información y te empuja a publicar contenido muy íntimo, muy personal, porque le da más visibilidad a aquel tipo de contenido con respecto a otros. Entonces ahí yo, o sea, ¿cómo decirlo a una máquina? No lo sé. Por ejemplo, sí, seguramente aquí hay gente mucho más experta que yo, ¿sabes? De cómo funcionan las máquinas. Pero yo creo que las máquinas las pone alguien ahí. Entonces hay un interés por parte de alguien. Es por eso que la persuasión, como tú has dicho, puede ser positiva y negativa, y esto lo entiendo perfectamente, pero yo creo que la gente no, nosotros, yo también, tenemos por lo menos que ser conscientes, o sea, como conocer, por lo menos, conocer que detrás de un clic, o sea, no es simplemente un clic, porque yo, lo del Netflix, por ejemplo, lo descubrí porque estaba solo en casa, en el sofá, estaba mirando una película. No, no, como siempre, no sabía qué mirar, ¿no? Hasta que empecé a mirar una película y después de 10 segundos digo, pero esta película lo he visto la otra vez hasta este punto, 10 segundos, y después lo he cambiado. ¿Cómo es posible que he vuelto a dar a la misma? Y después me he dado cuenta que tenía la portada diferentes. Entonces de ahí me he empezado a buscar, porque digo, es imposible, ya la había descartada. ¿Ves? Es de ahí que un poco me ha nacido. Entonces, el hecho de saber por lo menos cómo funcionan los sistemas, después claramente como en cada cosa, o cada uno es responsable de sus actos y puede hacer lo que quiere más o menos, sin hacer daño a nadie, pero por lo menos ser consciente. Yo, desde mi punto de vista, era esto. Por esto que también en la presentación de normal yo, teniendo un perfil técnico, como te he dicho, no suelo dar respuestas en la charla. En el sentido, yo me gusta más proponer un debate o hacer preguntas, porque yo no tengo la solución, tampoco tengo la formación para poderte decir si es esto o no, no es esto. A mí me gusta un Claro, poco ver lo que hay detrás y después yo creo que lo más importante es que cada uno se dé su respuesta. O sea, tampoco yo quiero catequizar a, o sea, mi no, idea yo pero la tú tengo. acabas de dar la respuesta, que es, por ejemplo, si todos tuviéramos cuando sale la pantalla de Netflix, que te dijera, porque sí, aceptamos condiciones,
sin leerlas, pero oye, Siempre. vamos a adaptar los contenidos visuales a tu preferencia. O como acabas de decir, en TikTok prioriza los contenidos íntimos por encima de los contenidos genéricos. Íntimos o emotivos. O Te emotivos. empuja como a, por lo que dices, hay varios artículos que te empuja como a publicar contenido muy personal, ¿no? Que a lo mejor en otras aplicaciones no hay. Sí, Claro, entonces, esto es como las guías de instrucciones que cada vez son más, recibes un documento y como nadie se leía el manual de instrucciones, ahora ya las guías de instrucciones es como un, nada, exacto. un dibujito que tienes muy claro cómo tienes que manejarlo. Pues en las aplicaciones igual debería haber algo así, o sea, que se forzara a hacer un manual de instrucciones básico de cómo va a ser nuestra interacción con la aplicación para que lo tuviéramos muy claro cómo nos está persuadiendo. Exacto, porque otro tema, lo que relacionado con esto, que me ha incuriosado mientras estaba haciendo esta presentación, es el tema de lo que se llaman máquinas sociales, ¿no? Que las personas singularmente son como partes de una grande, con engranajes de una grande máquina. Y este tema me gustaría, por ejemplo, profundizarlo, estudiarlo más, porque, por ejemplo, mira, en este caso, aquí, por ejemplo, esta foto, esta imagen la ha generado Gemini, ¿no? Y la pregunta aquí podría ser, ¿quién está detrás de esta mano? ¿No? Si nosotros estamos aquí, ¿esta de quién es? Entonces, ¿ves? Todos son partes, todas las personas son partes de una sociedad, ¿no? Pero si tú estás manipulando la sociedad, al final, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién es que está manipulando? ¿No? Entonces, estas son todas preguntas que, por ejemplo, me han surgido a raíz de hacer esta presentación. Pero ahí he visto que habían libros, pero no me ha dado tiempo leerlo para poderlo incluir en este contenido. Ujú, Pero me había parecido interesante considerar la sociedad en su globalidad como ujú. insieme, sí, como personas distintas pero juntos y ver quién es que aprovecha de esta persuasión global. Esto sería un argumento interesante, yo creo. Voy a ver si no monopolizo y ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario más? Hola, Rus, soy Germán. Venga, Germán, gracias. Hola. Mira, bueno, por mi experiencia con el tema de IA, que ya es largo, casi desde inicios vamos, como inicios del siglo, a mí, o sea, es mi visión, ¿eh? Los algoritmos siguen siendo algoritmos, pero yo lo que veo una diferencia con lo que ha permitido la evolución es el tema del dato. O sea, para mí, un algoritmo, un sistema de IA no pueden mejorar lo que te dan los datos. Entonces, para mí, parte de la evolución es, digamos, esa etiqueta, esa caracterización del producto, ya sea la canción, ya sea el vídeo, etcétera, porque muchas veces, al menos a mí me pasa que los algoritmos, por ejemplo, en música, pues sí, a mí me gusta un determinado autor, cantante, grupo, pero luego lo que me propone a partir de ahí, pues digo, algunas cosas, vale, pero hay otras cosas, digo, esto a mí para nada me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que según se vaya profundizando en etiquetar, o sea, en decir, en llevar más allá el dato que permita caracterizar a esos elementos que consumimos, es cuando incluso los mismos algoritmos van a ir mejorando. O sea, van a dar una respuesta más ajustada a nuestros gustos, a lo que queramos ver o a, independientemente de que eso pueda modificar nuestro comportamiento y nuestros gustos. Pero para mí una parte importante es el dato en sí mismo, no tanto el algoritmo, que también influye, pero que son dos patas que van una de la mano de la otra y que muchas veces
o sea, para mí tiene más importancia el dato, cómo caracterizas algo. Pues una película de ciencia ficción, pero hay películas de ciencia ficción pues que te gustan y otras que dicen, esto no me lo trago ni para atrás". Y incluso te produce un poco de rechazo hacia la propuesta y futuras propuestas, ¿no? Pero para mí una cosa importante también es el dato en sí mismo. Sí, sí, vamos, yo creo que tienes toda la razón, que el dato, sin el dato, no, por mucho algoritmo que tengamos, seguramente no funcionarían. Entonces, al final, este es el objetivo de los sistemas, que demos los datos para que ellos se puedan alimentar, para que ellos puedan mejorarse y puedan optimizarse y sean todavía más eficaces y más racionales y consigan los objetivos y los utilicemos más. O sea, al final es un bucle por eso quieren conseguir nuestros datos y lo hacen tan bien. Sí, pero Totalmente. que hay una parte que dice que son los datos nuestras, o sea, que es el algoritmo que es pues, nuestras acciones, cuánto visualizamos el vídeo. Bueno, no sé si todavía puedes saber si el vídeo lo estamos viendo delante de la televisión o lo estamos usando verlo, pero sí cuánto tiempo lo vemos, qué partes vemos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero también por la parte, digamos, no del usuario, sino de la compañía, como ir quitando esos vídeos, porque, por ejemplo, a mí me pasa con algunos podcasts que bien que tienen una evolución, pero luego van cambiando con el tiempo a quién van entrevistando y dices, ya no me va gustando tanto, ¿sabes? Entonces, no sé si eso lo van etiquetando de alguna manera, o van, por ejemplo, el vídeo, el podcast es no solo lo que dura de la temática, sino supongo que también es a quién concretamente a quién están entrevistando, eh, de qué parte, de qué lado está al que están entrevistando, cómo es la entrevista, ese tipo de cosas que yo creo que, imagino que en un futuro irán desarrollando por ahí, yo al menos lo haría por ahí, no tanto en el de la política. Ujú. No parte por parte del usuario, sino por parte del que pone el producto en la... No, Seguro, vamos, seguro que cada vez van cogiendo más hasta qué momento estamos presentes, en qué momento nos vamos, qué es lo que se ha dicho y hacen segurísimo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, lo mío no es una pregunta, es una reflexión. Hola, José Luis. ¿Qué hay? Se me han puesto los pelos de punta, así de claro. O sea, sabíamos que nos pueden manipular, sabíamos que hay datos suficientes para hacerlo, pero es que eso de que te lo pongan delante en una investigación, ¡buah! Es tremendo, ¿eh? Te deja diciendo ¿hasta dónde vamos a llegar? De Y todas, siguiendo con esa sobre- reflexión, José Luis, Perdón, siguiendo con esa reflexión, soy Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? hola. Que siguiendo con esa reflexión, justamente ahora estoy leyendo, dada la casualidad, no me la voy a dar a de culto, pero dada la casualidad de que estoy leyendo al filósofo este coreano que es tan famoso, que tiene los libritos estos pequeños, el Bull Sun Jansson, no sé qué. Fíjate, Ujú, la de culto, que no sé ni el nombre del autor, pero es un libro que ha sacado, es una recopilación de artículos y justamente el que acabé ayer hablaba de que justamente estamos en el control de la libertad. Él pone, digamos, el tema de 1984, la novela, de que el gobierno tiene un montón de instrumentos para controlar, que la gente vive súper mal, porque es el gran hermano que lo vigila todo. Y lo que dice este filósofo con mucha razón es que, digamos, ahora hay un gran hermano enorme, pero es justamente ese gran hermano, no tiene que hacer ningún poder sobre nosotros, sino que nosotros mismos le damos el poder al gran hermano, con la libertad de que tú llegas a Facebook y cuentas todo lo que has hecho el fin de semana, con la libertad de que tú llegas a una red social y cuentas todo lo que has hecho, con la libertad de que tú llegas a Netflix, te empiezas a ver películas y automáticamente te va a etiquetar, con la libertad de usar un smartphone que tiene, digamos,
la wifi activada y que sabe por dónde vas pasando por todos los sitios, con la libertad de comprar en Amazon que compras lo que te da la gana y cuando te da la gana, con la libertad de que tienes tus sistemas domóticos de tu casa conectados a la nube. Es decir, en verdad, si tú analizas, el tema es que los que nos hemos puesto gran hermano encima somos nosotros. Sí, Entonces, yo creo que, sinceramente, creo que esto va a ir a peor porque el consumo de tecnología cada vez es mayor. Y entonces me sí, parece una reflexión muy buena y vamos, os aconsejo el libro del y autor, además, no me sé, pero muy bueno, me callo ya. y además teniendo en cuenta que en esta charla, no sé si somos, me ha parecido contar 17 o 21, no, no estoy seguro, pero vale, nosotros somos conscientes, pero ¿y los 17 millones de personas que no son conscientes de lo que están haciendo con sus datos y están dejándoles manipular? Pero, Pero, Uf, Luis, pero me da uno, mucho miedo. perdona. pero fíjate, tú eres consciente, pero después de esta charla lo vas a seguir haciendo, igual que yo, e Probablemente. igual que los 19 que hay aquí. Esatto. No me creo que nadie vaya a tirar el smartphone y se vaya a comprar un teléfono de los antiguos de solo números para funcionar. No me creo que nadie se quite Netflix después de esta charla. No me creo que nadie deje de comprar en Amazon. O sea, yo creo, por eso decía yo que veo difícil solución, porque el consumo de tecnología cada vez va más. Y aunque lo sepamos, vamos a seguir. Ujú, Hola, totalmente. yo tenía una... perdón, perdón, Emily, perdón. ¿Sigo? Nada, yo sí que he tenido alguna consulta que me han hecho referente, obviamente, ya no todo a tema de móviles, Netflix, Amazon, etcétera, que parece ser que ya tenemos medio inculcado de que nos va a recomendar lo que queremos y que vamos a estar localizados, pero sí sobre, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial de que que me he encontrado gente que ya está empezando a pensar o a preguntarse qué se hace con los datos, cómo estos modelos asocian las preguntas, los planes de viaje, todo lo que le preguntamos a estos modelos consigo mismos, ya que normalmente entramos a estos modelos de inteligencia artificial iniciando sesión con nuestro correo. Así que hay mucha gente que me dice que bueno, que qué tal o si no sería conveniente utilizar estos modelos en local para que toda esta información no vaya directamente a los servidores de OpenAI, de Gemini, etcétera. Pero sí que es verdad que obviamente ahora mismo estos modelos están muy por debajo de un modelo online. Es lo que he podido ver. ¿Hay alguna alternativa a todo esto o nos van redirigiendo hacia el modelo online que obviamente es mucho más potente, trae todas las novedades y nos resuelve las dudas mucho más rápido? A ver, el tema está, si tú mismo te has dado la solución. A mí lo que me gusta de Gaspar es que Gaspar te contaba el problema, luego te lo explicaba y él mismo se daba la solución a sí mismo y esto lo hace desde los tiempos que estudiaba, llegaba, preguntaba, se lo solucionaba y se iba al despacho y decía, pues bueno, pues ya está, pues perfecto. El tema, fíjate que en cualquier aplicación de, por ejemplo, el tema de yo voy a organizarme un viaje, si yo voy a organizarme un viaje, en algún momento tendrá que salir el sistema para ver qué horarios hay de viajes, qué ofertas hay de hoteles y toda la información. Veamos, si es que el problema que tenemos es que todo lo tenemos online. Entonces yo creo que también ahí es otro problema complicado de, vale, tú te vas al local con tus documentos, tus 500 leyes de esos documentos, pero cuando necesitas alguna información que está en la nube, tienes que salir y ahí sí que yo no le veo solución. De acuerdo. Es más, pues, también tema empresarial, documentos que no quieren subir a la red, etcétera, pero claro, es que al final, para cualquier solución, pues bueno, siempre vivimos conectados.
Claro, es que al final también no es que sea solamente ChatGPT, que lo es, pero también es todo lo demás que tenemos. Es que no sé, es que Spotify son las redes sociales como tal, pero todo lo que no son redes, YouTube, yo tengo dicho, no quiero que me cojas nada no quiero que tengas historial mío de nada, pero aún así yo me doy cuenta que tiene cosas, aunque lo tenga quitado todo. Entonces, esa parte es, como dice Emilio, es complicada. He mandado el link, ha habido Es varias que se lo personas que tío han y lo compartido serio. cosas, varias personas que han compartido, que muchas gracias por compartir. Y yo también, justo de la casualidad que también estoy leyendo un libro, aunque no sea, que es de un físico, y estaba intentando encontrar por la parte de Andrea, de esa mano que nos manipula, ¿no? De quién es el que está ahí detrás para... para intentar qué es lo que quiere conseguir o qué es lo que quiere. Y a mí, Andrea, me sirvió mucho esta parte de un libro de él que la he logrado encontrar porque justo fue ayer y tenía bastante cercana lo de la persona, o sea, nosotros, la unidad de tiempo, o sea, tienes que pensar en la unidad de tiempo, ¿no? Y la persona es la unidad de tiempo en corto plazo, cuando ya va pasando la década, te habla de generación, luego si ya es un siglo, ya es la cultura, sí. Entonces, al final, ahora mismo, de esa gran mano, a día de hoy, 24 de septiembre del 2025, pues será alguien que se está beneficiando de algo, pero en el fondo lo que va a tener impacto es de aquí a un año completo o a 5 años, que ese es el tema de por qué es muy importante que estemos aquí, pues 20 personas hablando de este tema, que al menos somos un poquito más conscientes de esto cada vez que cojamos el móvil y le digamos, acepto, consiento, 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 para poner la voz o para hacernos una foto o para compartir nuestro currículum o nuestros datos personales a través de un vídeo de TikTok o de Instagram o de lo que compartamos con nuestros padres o con nuestros hijos, ¿vale? Entonces, creo que esa parte positiva de, como ha dicho Sipan, de ser más consciente de que siempre ha habido gente, siempre. Todos tenemos casos de gente que le han engañado porque se han metido en un piso porque les han engañado o porque en un viaje que han metido online. Tenemos que ser conscientes de que la persuasión siempre ha estado ahí y que ahora, en vez de venir de humano a humano, que había gente muy buena que lo hacía, ahora también viene de nuestra máquina y que nos podemos dejar persuadir, que es maravilloso para que te avise de que te tienes que levantar de la silla y hacer 5 minutos de ejercicios, que eso antes pues no existía y había que hacer otros métodos, pero que también hay que ver lo negativo que puede tener y protegernos en lo máximo posible. ¿Alguien quiere Yo iba a decir? Sí, iba a Juan. comentar antes, sí, ya, pero vamos, abundando en lo que decíamos, que al final el problema de usarlo para el ocio es que también lo usas para el negocio. Entonces, si lo usas para las cosas serias, pues ahí lo tienes también. Y al final en las cosas serias también te comportas de una serie de una manera que la máquina también va a aprender. Entonces, es difícil salir de ahí y hay que intentar ser consciente, es más fácil decirlo. Yo con este periodista suelo tomar cafés por ejemplo, muchas veces le digo, estamos ahí enganchados. Pues si tú quieres estar enganchado, pero yo no y tal. Y digo, bueno, tú no, pero sí, porque me estás mandando un mensaje o un WhatsApp, me estás mandando un WhatsApp, tío. O sea, es que estás en la red más y usamos los dos iPhone, ¿no? Podrías mandarme un message y por lo menos estaríamos en un entorno más controlado, supuestamente con mayor respeto por la privacidad. Pero bueno, yo creo que es una pelea que tenemos que intentar llevarla lo mejor posible y tratar de confiar en las marcas, tratar de confiar, creo yo, en los que nos hagan pagar. Al final, esto es como siempre, el que es gratis, tú eres el coste o eres Puede ser. el Producto. producto y en lo que no es gratis, pues se supone que no. Y dejar un poquito de fe en esa parte y a ver si puede ser. Pues sí. En mi caso, por lo menos. Muchísimas gracias por contribuir, Juan. ¿Alguien De más nada. quiere cerrar? Bueno, pues a todos muchas gracias por estar aquí en este ratito. Andrea, mil gracias por lo que hemos dicho, empezar el ciclo de seminarios que ya tenemos todos los de aquí hasta el 1 de octubre.
tenemos ya miércoles o jueves, podéis estar pendiente tanto de LinkedIn como de Meetup, que ahí sí ya si os registráis en Meetup os manda los avisos directamente de cuándo es y no tenéis que estar pendiente si en LinkedIn os salta o no. Meetup es nuestra red de referencia, que la mayoría habéis conseguido aquí el link. Si queréis comentar con gente que trabaje cerca de vosotros, que también hacemos la formación 200 horas intensiva que empezamos a finales de septiembre, y muchas gracias por vuestro tiempo. Disfrutad la tarde lo que queda. Gracias, Muchas Luz. gracias. Bueno, Gracias, a Andrea. todos. A ver si salimos a dar un paseo. No Eso, virtual. eso. Vamos a ello. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Hasta luego. Salir a dar un paseo, salir a dar un paseo, os hacéis una foto y lo subís a Facebook. Vale. Hasta luego. Hasta Exactamente. luego. Chao, chao, chao. Venga, hasta luego, gracias. Chao.